De Dios para Israel. El plan de Dios para Israel. Venimos hablando, el hermano hablaba en Génesis capítulo 12 de la clase pasada del llamado de Abraham, bendito sea el Señor, de cómo Dios llamó a Abraham, bendito sea el Señor, y hoy vamos a ver parte de todo eso, amén, que no vamos a terminar. Bendito sea el Señor. El estudio bíblico, hermano, está en 2 Samuel 7, 23 al 26, Romanos 9, 1 al 5 y Zacarías 12, 8 al 11. Amén, así que no sé cómo vamos a hacer, pero esto es una porción muy larga. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como siempre lo hacemos. Y dice, ¿y quién como tú, pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandeza en su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones de tus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Tú, oh Jehová, fuiste a ellos, por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. Y se diga Jehová de los ejércitos de Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Este versículo pongámosle mucha atención, hermano. En el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En aquel día Jehová defenderá el morador de Jerusalén, el que entre de ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, por llanto de Adadrimón en el valle afligido. Amén. Oremos a Dios Padre. Gracias por esta santa palabra que hoy, Dios mío, hemos leído desde el cielo. Señor, concédenos sabiduría y entendimiento, Señor. Dios mío, espíritu de estupor en algunos, Señor. Permite que sea quitado, Señor, y que todos podamos escuchar con oídos espirituales, Señor. Y ver cada letra, Dios mío, de esta palabra con ojos espirituales. Dios eterno, y permítenos, Señor, en tu santa misericordia, que nuestros ojos puedan ver las maravillas de tu santa palabra, Señor. Padre, gracias por la santa oportunidad que nos das como pueblo reunido en este lugar de estudiar tu palabra, Señor. Gracias le doy, Dios mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, su Hijo amado, Señor, por el cual nos concede estar reunidos como pueblo en este día, Señor. Gracias le doy. Amén. Amén, hermano, tome asiento si puede hacerlo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios es bueno y grande en misericordia. Gloria sea al Señor. Amén. Estamos estudiando, hermano, parte de lo que es el pueblo de Israel. Amén. Para entender un poco de lo que las Escrituras nos dicen. Bendito sea el Señor. Ya que, como nos enseñaba el hermano el domingo pasado, Israel fue llamado, hermanos, gloria sea al Señor, Abraham, para ser una nación grande, que después vino a ser el pueblo de Israel, el que hoy conocemos, una nación pequeña, gloria sea al Señor, pero que fue llamada por el Señor, una nación, hermano, ubicada en Asia, bendito sea el Señor, pero que
es pueblo de Dios, o el pueblo que Dios llamó. Así que, hermanos, en este tema de la elección de Israel, hay debates aún, gloria sea al Señor, por el convertimiento de Israel. Y muchos están tomando o han tomado, yo sé que usted lo ha leído, el capítulo 11 del libro de Romanos, para hablar de la elección o del convertimiento masivo de lo que es el pueblo de Israel en los últimos tiempos, bendito sea el Señor. Pero lo que me gusta en el capítulo 11, hermano, del libro de Romanos, es que cuando Pablo habla ahí, pone como ejemplo a Elías, cuando él dice y ora que solo él ha quedado entre Israel sirviéndole al Señor. Y Dios dice, bueno, en Romanos dice, me he reservado, cuando a Elías esa palabra Pablo le añade, me he reservado 7,000 rodillas, gloria sea al Señor. Entonces ahí donde vemos, hermano, que hay un remanente del pueblo de Israel esperando en la promesa de Dios. Un remanente, mis queridos hermanos, es una parte del todo, o sea, de 125, digamos, un remanente que Dios ha reservado como en el tiempo de Elías, bendito sea el Señor. Y hoy vamos a ver cuando David hace esa oración en 2 de Samuel, capítulo 7, de las promesas del Señor, de lo que vamos a hablar hoy día, de cómo Dios le ha prometido que su casa va a ser estable, y esto refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. Lo que me llama la atención más adelante es que ni David ni Natán habían contado con el Señor para construir casa, sino que ellos habían planeado en su corazón hacerlo, pero los planes de Dios, hermanos, son otros. Los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Dios no quería que fuera David que le construyera casa, sino su hijo, bendito sea el Señor. Por eso ve, hermano, cuando leo el pasaje de 2 de Samuel capítulo 7, me doy de cuenta que muchas veces nosotros tenemos, y yo digo más adelante en la enseñanza, brillantes ideas, son buenas, pero muchas veces no están conforme al corazón de Jehová, al corazón de Dios. En el caso de David, David tenía una muy buena intención de construirle casa a Dios, porque dice que había el arca del pacto. Cuando refiere a Dios, hermano, en un pasaje, está refiriéndose al arca del pacto, que ellos andaban de tienda en tienda, o de carpa en carpa. David dice, yo vivo en casa de cedro, hoy tengo una buena casa, no es posible que el arca del pacto ande morando de tienda en tienda de campaña, voy a hacerle una casa. Y está buena la idea, está muy bonita, muy brillante, pero no es conforme al corazón de Dios, no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no todas las cosas, hermano, aunque a los ojos del hombre parezcan buenas, no es que haya sido malo el que David haya pensado hacer casa, sino que no estaba en el plan de Dios, no estaba en el corazón del Señor. Entonces, por eso que a veces pensamos, no, pero el plan de alguien es bueno, sí, pero ¿qué tal si no es bajo la voluntad de Dios? Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Ahora bien, algo más que hago mención es conforme a la oración que vayamos a hacer delante del Señor. Tiene que ser bajo la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Después David ora, gloria sea al Señor, y él dice, haz como tú has dicho que vas a hacer. Eso es, hermano, orar bajo la voluntad de Dios, traer a nuestra memoria lo que Dios ya ha dicho que Él va a hacer. Y si Dios ya lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Entonces que Dios lo va a hacer tal como Él quiere hacerlo. Esa es la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. El plan de Dios para Israel. Bendito sea Dios. El plan de Dios para Israel. El tema 1. Dios escogió a Israel para hacerlo pueblo suyo para siempre. Pueblo suyo para siempre. Bien, como el escritor decía, en los tiempos actuales podemos contemplar, hermano, y usted sabe esto, un creciente desprecio y persecución en contra del pueblo de Israel. Esto ha sido desde el principio de la creación de Israel, ese desprecio por el pueblo, esa persecución. Aún muchos cristianos hablan, hermano, y esto me gustaba, irresponsablemente contra el pueblo de Israel, por desconocer el plan de Dios para su pueblo. Al hablar irresponsablemente, hermano, es obviar
desconocer lo que está escrito en las Escrituras. Eso es hablar irresponsablemente. No estoy diciendo que no sea un creyente, estoy diciendo que muchas veces hablamos con irresponsabilidad por desconocer del plan de Dios. Es como hablar de las leyes de algún país porque la desconocemos y hablamos con irresponsabilidad de esa ley porque solo la desconocemos. Bendito sea el Señor. Como vimos en el estudio pasado con el hermano Carlos, como Dios llamó a Abraham y le promete hacer de él una gran nación. Génesis 12, versículo 2. Aunque desde su inicio Israel no ha sido tan obediente a Dios como nosotros los gentiles, o sea, no podemos hablar de Israel, sino que, hermano, Israel no ha sido tan obediente a Dios como nosotros también los gentiles, por lo que han tenido que pasar por la disciplina de Dios o de Él, han tenido que pasar por la disciplina del Señor. En Génesis 15:13, Dios dice a Abraham que su descendencia morará en tierra extraña o ajena y que sería esclava allí. O sea, Dios ya ha prometido, no era solo una plática, hermano, una promesa para este pueblo, que ellos iban a ser cautivos en tierra extraña. Bendito sea el Señor. O sea, no era que tal vez, si me acuerdo, no, era ya una promesa para este pueblo y que serían oprimidos por 400 años. Y fue lo que les pasó al pueblo, en el pueblo de Egipto. En Éxodo 12, 40 al 41 nos relata el tiempo que Israel estuvo cautivo en la nación de Egipto. O sea, fueron varios días que ellos pasaron cautivos allá. Dios con mano poderosa, y aquí viene nuestro estudio, Dios con mano poderosa saca a su pueblo Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Con mano poderosa, usted sabe las señales, amén, que Dios hizo a favor del pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Dios escogió a Israel para hacerlo un pueblo suyo para siempre. Pregunta, hermana Berta, cuando usted escucha hablar de Israel, ¿qué le viene a la mente? Algo que le venga a la mente de Israel. La promesa de Dios. ¿Quién más? Hermano Nazarito, cuando usted escucha a Israel, ¿qué le viene a la mente? Que es el pueblo escogido. El pueblo escogido del Señor. Hermano Víctor. El privilegio que Dios le ha dado a esa nación. Como nación. Amén. O sea, hermano, cuando escuchamos hablar de Israel, fíjate, hermano, que los jóvenes que tenemos entre nosotros, ellos ponen mucha atención cuando se está predicando. Y me decía mi hijo, un día de estos, lo que me gusta de la hermana, de él específico, es que interactúa con el pueblo al predicar. Y eso es bonito. Y eso es muy bonito, hermano. Gloria sea al Señor, que pongamos atención, el que está al frente como el que está allá sentado. Bendito sea, es una manera de poder aprender todos juntos. Bendito sea el Señor. Entonces yo digo, qué bueno que el pueblo esté atento. Entonces cuando escuchamos hablar de Israel, pensamos en el pacto, pensamos en las promesas, pensamos en las bendiciones y pensamos, hermanos, también en lo como Pablo explica en el capítulo 11 del libro Romano, que por su desobediencia nosotros los gentiles fuimos ejertados al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en el capítulo 7 encontramos una especie de pacto de Dios con el rey David. Esto está hablando en 2 Samuel 7:23, el inciso A. El Señor rescató a Israel de Egipto e hizo grandezas con ese pueblo. Ahora, en el capítulo 7 encontramos una especie de pacto de Dios con el rey David. Dios le había dado reposo, eso dice al principio, de todos sus enemigos, 7:1. Dios le da reposo a David de todos sus enemigos. Gloria sea al Señor. David tiene en mente realizar un templo para Dios. Aquí viene lo que yo estaba hablando. David tiene en su mente, como muchos al principio de año quizás ponen metas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. David igual dijo, hoy estoy de reposo con mis enemigos, no estoy yendo a la guerra, no estoy yendo a pelear, construir casa para Dios, o sea, para el arca del pacto. 7:2. David lo hizo saber al profeta Natán. Aquí viene lo que yo estaba relatando.
David le hace mención al profeta Natán, que por cierto, aquí hermano se nombra por primera vez el profeta Natán. Y le dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón. Esta es la respuesta de Natán para con David. Le dice, ve y haz todo lo que está en tu corazón. Para David y para Natán esto era bueno. Natán, siendo el profeta o el enviado de Dios que traía la palabra al rey David, le dice, está muy bien, yo no veo que sea nada malo, ve y haz lo que está en tu corazón. Mas, sin embargo, ni David ni Natán, mis queridos, habían consultado a Dios para tal proyecto. Versículo 7.3, ahí está, en el 7.3 no habían consultado a Dios. Palabra de Dios viene a Natán para el rey David aquella noche, 7.4. Viene la palabra de Dios a Natán para que se la llevara al rey David. La palabra fue en respuesta, aquí viene, a la brillante idea. Y cuando digo, hermano, brillante idea, no estoy hablando con sarcasmo. Estoy hablando que era una muy buena idea, era una brillante idea. Era bueno lo que David pensaba. ¿Cuál era lo que David pensaba? Edificar casa para Dios, 7.4. Eso era lo que David estaba pensando, hacer casa para Dios. Bendito sea el Señor. Es como que en este lugar se levante un hermano y diga, hermano, ya estamos cansados de andar rentando. Vamos a orarle al Señor y que un día vamos a tener nuestro templo. Es una brillante idea, hermano. Eso no es malo, eso es bueno. Bendito sea el Señor. Vamos a orar a Dios, lo vamos a poner en las manos del Señor. Eso es lo que hace David, el 7.4 y el versículo 17. Del 4 al 17 encontramos el mensaje de Dios para David. Del 7 al 18 al 29 encontramos la oración de David en respuesta a la palabra de Dios. Cuando Dios le envía palabra a David, del 4 al 17, del 18 al 29, del 17 para atrás al 4, encontramos, hermanos, lo que Natán le dice a David. De 18 al 29 encontramos la oración de David en respuesta a lo que Dios le envía a decir por medio del profeta Natán. Y esto, hermano, es el contexto de nuestra enseñanza en 2 de Samuel. Hermano Carlos hablaba del contexto en aquella vigilia. El contexto, hermano, lo puede encontrar al principio del estudio que va a dar, o lo puede encontrar después del estudio que va a dar, entre medio del capítulo. Ese es el contexto, la historia de lo que usted está leyendo o quiere hablar. Ese es el contexto, bendito sea el Señor. Puede ser todo el libro en algunas ocasiones, pero usted va a sacar el contexto para no perderlos del texto que vamos a predicar, bendito sea el Señor. Este es el contexto, versículo 23. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la enseñanza. Versículo 23 del capítulo 7. Mire lo que empieza David, gloria sea al Señor. Cómo David comienza. Y dice David, ¿y quién como tu pueblo? Dice David, ¿y quién como tu pueblo? Como Israel, nación singular en la tierra. Porque fue Dios para rescatarlo por el pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandeza a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Esto es lo que David dice en su oración. David está haciendo memoria de aspectos, hermanos, muy importantes del pacto abrahámico. David está, por ejemplo, Génesis capítulo 12. David está trayendo a la memoria en esta oración, amén, de lo que Dios ya había prometido, donde encontramos el llamado de Abraham, capítulo 12. David trae a la mente, ¿quién como tu pueblo? Porque tú lo llamaste. David en estas palabras del versículo 23 resalta puntos importantes. La singularidad del pueblo de Israel. El único pueblo que Dios escogió entre las naciones para ponerle nombre se llama Israel. Podemos decir con la particularidad, con la particularidad que Dios lo llamó, bendito sea el Señor, que Dios había escogido al pueblo de Israel. Había más naciones, pero Dios
particularmente llama al pueblo de Israel. David hace memoria que lo que son es por el rescate que Dios hizo sacándolos de Egipto. Ahora David trae a la memoria, gloria sea al Señor, lo que Dios ha hecho cuando ellos estaban cautivos en Egipto, en servidumbre para esa nación. Ahora David trae a memoria que hoy lo que son ellos es porque Dios los rescató de la esclavitud en que ellos vivían. Ahora, hermano, ahora lo podemos comparar con nosotros los gentiles como cristianos. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, amén, y hoy lo que somos es por la gracia de Dios, por nada más, no es por nuestros méritos. Israel es lo que es, no por sus méritos, sino porque Dios los llamó, los sacó de la servidumbre del pueblo de Egipto. Éxodo 6:7. Miren lo que dice Éxodo 6:7. Bendito sea el Señor. Si alguien lo encuentra, me lo lee por favor. 6:7. Amén. Dice: los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén, gracias hermano. Ahora ve hermano lo que dice en el versículo 37 del capítulo 12 del mismo libro de Éxodo. Partieron los hijos de Israel de Ramasés, aquí en la salida, a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Aquí está hablando, recordando David, la oración que estamos leyendo de David, cómo Dios los sacó y cómo Dios los hizo su pueblo, cómo Dios los llamó como pueblo de él. Más adelante encontramos la salida del pueblo de Israel. Ahora, es aquí donde Dios es quien está rescatando, mis queridos hermanos, al pueblo de Israel de la esclavitud en que ellos vivían en Egipto. No fue Moisés, no fue Aarón, sino que fue la mano poderosa de Dios quien rescató al pueblo de Israel, amén, porque Él ya lo había prometido, ya lo había dicho, que estarían 400 años cautivos en tierra lejana, en tierra extraña. Ahora Dios mismo los saca de donde ellos estaban, gloria sea al Señor, para hacerlo su pueblo. Y los sacó con mano fuerte y no tenían que olvidar. Ahora, cuando Dios los saca con mano fuerte, con mano poderosa, haciendo milagros y prodigios, amén, ellos no tenían que olvidar tal cosa que Dios había hecho, pero ellos sí olvidaron este día. Es como nosotros. Dios los ha sacado del pecado, Dios los ha sacado de la inmundicia, pero en algún momento dado se nos olvida de la misericordia que Dios ha mostrado para con nosotros. Miren Deuteronomio 5:15. Vean lo que dice Deuteronomio 5:15. Si alguien lo encuentra, me ayuda. Amén. ¿Alguien lo tiene, mis queridos? 5:15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén, gracias. Ahora ve, gracias hermano José. Ahora ve, mi querido, que el pueblo de Israel no debía olvidarse que era Dios que lo había sacado con mano fuerte, con mano poderosa de la servidumbre de Egipto. Gloria sea al Señor. Ahora podemos hacer una comparación de rescate. Ahora hermano, aquí viene una comparación de rescate del pueblo de Israel y nosotros los cristianos gentiles, de cómo Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado. Ahora, el pueblo de Israel no debía de olvidarse de cómo Dios los había rescatado de la servidumbre del pueblo de Egipto, amén, que estuvieron allá cautivos un par de días. Ahora Dios los había sacado, ellos no tenían que olvidarse de ese rescate. Romanos 6:18. Miren lo que dice: y libertados del pecado, nosotros los gentiles, viniste a ser siervo de la justicia. Colosenses 1:13. Miren lo que dice Colosenses 1:13.
Y esto, hermano, es importante, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto para con nosotros los gentiles. Dios rescató al pueblo de Israel. Ahora Dios les manda en Deuteronomio que ellos no olviden el rescate que Dios les ha hecho de la esclavitud. Ahora nosotros los gentiles, comparando el rescate del pueblo de Israel y también nosotros, Dios nos ha rescatado de la servidumbre del pecado. Dios nos ha rescatado, mis queridos hermanos, de la esclavitud del pecado. Y hoy que somos cristianos, hoy somos siervos de Dios. Hoy somos siervos del Señor. Por tanto, debemos tener una actitud de agradecimiento delante de Dios. O sea, eso debe de ser, hermano, la actitud de cada creyente. Un agradecimiento total, no parcial, sino un agradecimiento total hacia Dios, porque Él nos ha rescatado, ¿de dónde? De la esclavitud del pecado en que vivíamos. A Israel le dice, no te olvides que yo te saqué con mano poderosa o con mano fuerte de la servidumbre de la nación de Egipto. Ahora nosotros no nos olvidemos que Dios, quien nos ha sacado de la esclavitud del pecado para venir a ser siervo del Dios Altísimo. Bendito sea el Señor. 2. Dios nos saca con un propósito. Este punto es bien importante, mis hermanos. Dios saca al pueblo de Israel con un propósito, revelarse por medio de ellos a las naciones. Ahora, el propósito que Dios pone en nombre a Israel, lo saca de la esclavitud de Egipto, era que por medio de ellos Dios se iba a revelar a las naciones. Iba a decir, la nación de Israel tiene un Dios todopoderoso, amén, y es el único Dios verdadero. Ahora, el propósito que Dios nos saca es para que por medio del pueblo de Israel Dios fuera revelado a las naciones, amén, que ellos tenían un Dios todopoderoso. Ahora, hermano, comparémoslo ahora con nosotros los gentiles cristianos. Dios nos ha sacado, por eso la Biblia dice que nosotros somos luz. Ahora somos la sal de esta tierra. Ahora Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado para que por medio de nosotros la palabra de Dios sea revelada a aquellos que no conocen de Él. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, para hacerlo pueblo suyo, Dios pagó el precio del rescate. Él tenía, hermano, como el rescatador, Él tenía el derecho de ser su Señor. Ahora recuerde que Él lo rescata. Ahora Dios, el Dios Todopoderoso, tenía el derecho de ser su rescatador. Ahora bien, nosotros los cristianos gentiles, el único Señor que tenemos se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Él pagó el rescate por nosotros, sacándonos de la esclavitud del pecado. Ahora nuestro Señor, nuestro gobernador, nuestro Rey se llama Jesucristo. Él es nuestro Señor. Bendito sea Dios. Es lo que en la oración de David él resalta. Jesús nos rescató con precio de su sangre. Bendito sea el Señor. Y Él es nuestro Señor. Gloria a Dios. Por eso, mis queridos, debemos de alabar al Señor, glorificarle y exaltarle en todo tiempo y en todo momento. Ve, Dios rescató a Israel para ponerle nombre. Dios rescata a Israel para ponerle nombre. Tengamos en cuenta que ese nombre fue en honor a Jacob. En honor a Jacob, Génesis 35:10. Dios le cambia el nombre a este hombre y le pone Israel. Ahora, el nombre de Israel es en honor a este patriarca. Bendito sea el Señor. Y su significado es el que lucha con Dios, Israel. Entonces, Dios lo rescata. Ahora Dios le dice, no te olvides. Ahora Dios es su Señor. Amén, para el pueblo de Israel y para nosotros los cristianos gentiles. Algo importante en el pueblo de Israel es que todas sus victorias es porque Dios se las ha concedido. Isaías 41, del 9 al 11. Todas las victorias, mis queridos hermanos, que Israel obtiene, que ha obtenido y que va a tener, es porque Dios se las ha dado. Es porque Dios, hermano, amén, está con su mano de misericordia obrando a favor de ellos, como obrando a favor de usted y de mí. Bendito sea el Señor. Leamos Isaías 41:9, hermano, alguien que me lo lea. Isaías 41:9, mire lo que dice. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierra lejana te llamé, y
y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Sí? Hasta el 11, por favor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Amén. Ahora bien, hermano, las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Aquí miramos, hermanos, que Israel tiene seguridad solo en Dios, en nadie más, como usted y yo. La seguridad nuestra, hermano, no está en nosotros. La seguridad nuestra está en Dios, solo en Él. Bendito sea el Señor. La seguridad del pueblo de Israel no está, hermano, en su fuerza política, no está en su fuerza de arma. La seguridad de ellos está solo en Dios, porque Dios ha prometido, amén, protegerlos, cuidarlos. Bendito sea el Señor. Esa es la seguridad del pueblo de Israel, nada más. No es porque ellos, hermano, tengan muchas potencias a favor de ellos, de ninguna manera. La seguridad del pueblo de Israel está solamente en el Señor Jesucristo. Es como su y mi seguridad está en las manos del Señor. Amén. También nosotros, los cristianos del nuevo pacto, todas nuestras victorias, o sea, hermano, todas nuestras victorias es porque Dios está con nosotros. Juan 15:5. Separados de Él, nada somos, nada podemos hacer. Todas nuestras victorias, hermanos, aún lo más mínimo o lo más grande, amén, todo eso es porque Dios así lo ha querido, es porque Dios así lo ha permitido. Filipenses 2:13 dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea el Señor. Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de Él. Todo, hermano, viene, amén, todo victoria que obtenemos está en el círculo de Dios, no en el de nosotros, en el de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Así que Dios es quien nos ayuda. Dios es quien ha ayudado, seguirá ayudando al pueblo de Israel. Solo que este versículo del 8:37, ponga mucha atención, está en el contexto de una serie de pruebas. Romanos 8:37, hermano, está en el contexto de pasar un sufrimiento para, amén, poder decir que Dios es nuestro ayudador y nuestra fortaleza. Ahora, Israel tiene que pasar por muchos sufrimientos, por muchas pruebas, pero aún así es Dios quien está con ellos. Bendito sea el Señor. Ahora, esta es la oración de David. ¿Quién como tu pueblo? O sea, ¿quién como tu pueblo? O podemos decir, ¿quién como los cristianos? ¿Porque son cristianos? No, porque Dios es su defensor, porque Dios está con ellos. Ahora, no debemos interpretar quién como tu pueblo como hablando con arrogancia. No, el rey David no está hablando con arrogancia, está hablando con humildad. ¿Quién como tu pueblo? Porque tú lo has llamado, tú lo has sacado, tú lo has protegido. Ahora, ¿quién como los cristianos? Nuestro protector es Dios. Él es nuestro ayudador, bendito sea el Señor. C. También Dios rescató a Israel para hacer grandeza a su favor. Dios rescata a Israel para hacer grandeza a su favor. Desde su rescate Dios muestra su poder a favor de Israel. Éxodo 7:14 hasta Éxodo 12:36. Encontramos las señales que Dios da al pueblo de Egipto para que el pueblo de Egipto deje salir al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, en este capítulo del 7:14 del libro del Éxodo hasta el 12, las señales que ahí miramos no es para que el pueblo de Egipto se convierta, es para que el pueblo de Israel vea el poder de Dios con que lo va a sacar. Bendito sea el Señor. No vamos a pensar, Dios obró para que... No, mi querido, era para que el pueblo de Israel tuviera fe y confianza en lo que Dios estaba haciendo a favor de ellos. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, usted y yo vamos a orar por un incrédulo. El incrédulo es sanado. Y la gente va a decir, pero este es un pecador, es un incrédulo, y se sanó. Hermano querido, Dios lo sanó porque escuchó la oración de ese justo que fue a orar por él. Vean cómo es la misericordia de Dios.
Dios obra, bendito, y a veces son misterios que nosotros no logramos entender, bendito sea el Señor, cómo Dios obra a favor del pueblo de Israel, enviando señales y prodigios, amén, a favor de Israel, aleluya, para que ellos vieran que el Dios que los estaba rescatando era un Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de ver con nuestros ojos espirituales. Ver que lo que Dios hace, amén, es a favor de nosotros. Dice que los días son acortados. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, mi querido? ¿Por amor a quién dice? A los escogidos. Hermanos, vea qué glorioso es. Vea qué glorioso es. Bendito sea el Señor. Por amor, hermano, a los escogidos, los días de tribulación, de zozobra que usted y yo pasamos en esta tierra son acortados, bendito sea el Señor. Así que los morimos jóvenes es porque Dios lo permite. Bendito sea el Señor. Amén. Así que ahí encontramos, miramos cómo Dios hace venir plagas sobre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel no es dañado. O sea, vea lo maravilloso de estas señales. Después abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Luego les da maná, les da agua de la roca, bendito sea el Señor, y muchas más cosas que Dios hace a favor del pueblo de Israel. Ejemplo claro. Cuando los días del COVID, mucha gente murió, a muchos de nosotros nos dio el COVID. Dios nos guardó. Hermano, la pregunta es, lo que yo me hago de esta congregación, gracias al Señor nos guardó, nadie murió. Gracias a Dios. Hermano, la pregunta que nos hacemos es que somos mejores que los demás. Hermanos queridos, no. Es que Dios nos guardó con su mano de misericordia para que aquellas personas que no creen en Dios vean el poder de Dios guardando a los suyos. Ahora bien, no es que aquellos que murieron a causa de la infección del COVID hayan sido menos cristianos que nosotros. Los planes de Dios, hermanos, son perfectos. Son perfectos. Yo conocí hermanos muy dedicados al Evangelio que murieron. Y yo decía, este hermano, es como yo no voy a llegar ni a las botas de él. Pero Dios se lo llevó en su perfecto plan. Vean, nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de seguir en este mundo, para hacer obras terribles a su tierra por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. Vean lo que Dios hizo. Ahora, la historia nos cuenta todo lo que Dios ha hecho a favor de Israel. Usted va a la historia, hermano, del pueblo de Israel, todo lo que Dios ha hecho a favor de ellos, bendito sea el Señor. Y Dios como los ha guardado. Éxodo 19, 4 al 5, creo que leámoslo, hermano. Éxodo 19, 4. Si alguien me ayuda, hermano. 19, 4 y versículo 5. 4 dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mí vos y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra. Amén. Así, Léalo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Amén. Ahora ve, hermano, a lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora Dios les promete que si dan oído a las palabras de Él, ellos serán un pueblo santo, una nación escogida. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando pasamos al versículo 24 de la porción que estamos leyendo, mire lo que dice el versículo 24 de lo que estamos estudiando, o de la oración de David, bendito sea el Señor. Porque tú estableciste a tu pueblo. Si Dios lo estableció, Dios le dio una palabra, Dios le dio una promesa, bendito sea el Señor, en el Éxodo 19, 4 al 5 y 6 de lo que hemos leído. Ahora David dice, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Tú fuiste a ellos por Dios. En este versículo David hace memoria, mis queridos hermanos, de la singularidad de Dios. Allá atrás fue de la singularidad del pueblo de Israel, como habiendo tantas naciones, Dios escoge a Israel.
Aquí David está haciendo memoria de la singularidad de Dios. Porque allá en Egipto habían tantos dioses que ellos habían aprendido, muchos de ellos, a adorar, pero solo un Dios verdadero los sacó con milagros y prodigios de la esclavitud. Ahora David está haciendo memoria, recordando que fue Dios quien estableció al pueblo de Israel, nadie más. Aleluya. Dios, David hace memoria de la promesa de Abraham, capítulo 12, amén, del libro de Génesis, y cómo Dios establece a Abraham en el capítulo 15, capítulo 17, que Dios llama a Abraham siendo un incircunciso, y Dios cree por fe, siendo un gentil pagano, por decirlo así, Abraham cree a Dios, amén, por fe, que va a ser su pueblo. Abraham aún no había sido circuncidado cuando Dios hace esa promesa, bendito sea el Señor. Ahora Dios es quien estableció al pueblo de Israel, nadie más. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Por tanto, nadie ni nada podrá, hermanos, mover a Israel del plan de Dios. Aleluya. Nada ni nadie podrá mover a Israel del plan de Dios. Aunque muchas naciones se han levantado contra a Israel, eso para nosotros no es nuevo. Lo conocemos desde que yo era un niño, escuchaba a mis padres hablar de la nación de Israel. Nadie podrá oponerse. Ninguna nación llegó a ser una nación Israel o Estado en 1948. Llegó a ser un Estado independiente después de mucho tiempo de luchar. Y bien bonita la historia, me di la tarea de leerla, toda la historia de cómo empezó, hermano, y cómo el pueblo de Israel luchó para llegar a ser un Estado soberano. Bendito sea el Señor. Inmediatamente, hermano, de la promulgación del Estado soberano de Israel, estalló una guerra contra Israel. Inmediatamente, de parte del pueblo árabe. Pero Dios permitió que el 14 de mayo de 1948 el pueblo de Israel, liderado por David Ben Gurión, en esa época, declararon a Tel Aviv la creación del Estado de Israel. Lo declaran. Aunque se levantan en guerra, pero Dios le da, amén, el honor de llegar a ser un Estado soberano. Mas sin embargo, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano invadieron a Israel como nueva nación. Siendo nueva nación, estos países que he mencionado invaden a Israel para derrotarlo, pero Dios les dio la victoria. Entonces ahí, hermano, donde miramos a Dios obrando a favor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Aquí viene, hermano, lo maravilloso de Dios. Dios había prometido a Abraham hacer de él una nación grande. Ahora, las promesas de Dios son reales, son verdaderas. Aunque Israel, hermano, una mayor parte de ellos se ha olvidado de Dios y no reconocen a Jesucristo como el Mesías, pero Dios hizo una promesa a Abraham conforme al pueblo de Israel. Ahora Dios, por amor a los patriarcas, sigue protegiendo su palabra, la palabra que él dio a Abraham conforme al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Ahora, aunque todas estas naciones se levantaron contra Israel, siendo ya un Estado soberano, Dios les da la victoria. Dios tiene un plan soberano para con él, para con Dios o para con el pueblo de Israel. Podemos decir que Israel o los descendientes de Abraham son una representación espiritual de la iglesia. Y eso, hermano, lo explica Pablo en el capítulo 11 del libro de Romanos. Romanos 4, 9 al 12. Alguien que me busque Romanos 4, 9 al versículo 12. 4, 9 al 12. Pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que Abraham fue contada la fe de justicia. ¿Cómo pues se fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la incircuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión
madre de todos los creyentes, no incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea cortada Por justicia. Amén. Ahora hermano, bendito sea el Señor. Pero Pablo dice que no podemos jactarnos de eso. No podemos jactar lo que hoy nosotros pasamos a ser parte, hermanos, de no Israel nacional, sino de un Israel espiritual. ¿Por qué? Porque venimos a ser parte de la promesa hecha a Abraham, cuando Abraham aún era un incircunciso. Y él creyó por fe y se le fue contado por justicia. Ahora nosotros venimos a ser injertados en ese Israel, un Israel espiritual. Ahora bien, mi querido, ¿quién es el verdadero Israel? El capítulo 3 del libro de Gálatas al final nos explica que el verdadero Israel es nuestro Señor Jesucristo. Que el verdadero Israel es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que David, en conformidad de lo que Dios ha hablado por medio del profeta Natán, él está recordando del pueblo de Israel. El trono de David sería afirmado en el pueblo de Dios para siempre. Y esto es el inciso B. El trono de David sería afirmado en el pueblo de Dios para siempre. 7, 25 y 26. El versículo 25. ¿Alguien tiene abierto en 1 Samuel, hermano? En 2 Samuel 7, 25, que me lo lea. Ahora pues Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Amén, gracias. Ahora bien, en este versículo 25, hermano, estamos estudiando una oración de David en respuesta de las palabras de Natán. Entramos a una petición de David. David en su oración está recordando lo que Dios recién le ha dicho por medio del profeta Natán. Y ahora aquí en este versículo 25 entramos a una petición hecha por David, gloria sea al Señor, respecto a la promesa recibida acerca de sí y de su casa. 7:16, capítulo 7, versículo 16 de la base que tenemos. David está orando para que el cumplimiento de la promesa divina que se le había anunciado sea hecha. David sabía que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas. Y esto que digo aquí, hermanos, es de mucha importancia. Tenemos que saber que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas. David sabía esto, que el Dios que Él le servía era un Dios fiel y que no solo era fiel, que cumplía lo que Él había dicho por lo que Él había visto en su pueblo Israel. Números 23:19. Miren lo que dice Números 23:19. Alguien que me lo lea. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Ahí. Ahora, hermano, ahí David está recordando. Ahora alguien que me lea Salmo 119:90. Sí, Salmo 119, versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Ahora, hermano, ahí encontramos en unos pocos versículos la fidelidad de Dios a sus promesas. Ahora, querido hermano, por eso es importante que nosotros los cristianos gentiles, cuando oramos, aquí viene el punto de la oración, cuando oramos traigamos a nuestra memoria las promesas hechas por parte de las promesas hechas en la palabra que Dios ya nos ha dado. No oremos, mis queridos hermanos, solamente al viento. Oremos conforme ya lo establecido por la palabra de Dios. Amén. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. David está orando conforme a una palabra que Dios ha enviado por medio del profeta Natán. Ahora, David está orando para que esa palabra que Dios le ha dado por medio de Natán sea hecha. Bendito sea el Señor. Es lo que David está haciendo. Notemos que la petición de David está hecha conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios?
declaró lo que Natán le había mandado a decir. Por tanto, nosotros también debemos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? La revelada en sus escrituras, mis queridos hermanos. David le pide a Dios que confirme su palabra que había hablado sobre su siervo y sobre su casa. David le pide a Dios, por medio de Natán has hablado esto sobre de mí, sobre mi casa, confirme esta palabra. Hazlo, es tu voluntad. Dios confirmó que la casa de David sería edificada para siempre. Isaías 9:6 y versículo 7. Jeremías 23, 5 y 6. Dios confirma lo que David, hermano, le está pidiendo. Ahora bien, la petición de David fue fundada en su fe. Esto es importante. La oración de David, hermano, primeramente, es que la Biblia dice, hermano, que vengamos confiadamente delante del trono de su gracia y que, ¿cómo es que dice? Me olvidó, ¿alguien se acuerda? Y alcanzaremos oportuno socorro. Yo vengo delante de Dios, amén, en fe. Y que Él dice que venga delante del trono de su gracia. Y que vengo al trono de su gracia en fe, o yo alcanzaré oportuno socorro. Entonces yo traigo esas promesas. La Biblia dice, David dice en el Salmo que Él es mi pastor. Yo vengo delante de Él y digo, Señor, tú eres mi pastor. Tu palabra dice que tú me pastorearás en delicados pastos. Hoy vengo aquí arruinado, vengo decaído. Pastoréame, Señor. ¿Dónde me estoy agarrando, mis queridos hermanos? De las promesas de Dios. Eso es lo que David está haciendo, conforme a las promesas de Dios, a lo que Dios ya le ha hablado. Confirma tu palabra. La esperanza en las promesas de Dios. David no esperaba, hermano, esto es importante, y entiéndalo bien. No es que sea falto de entendimiento, sino que yo a veces no puedo expresarme y las palabras las digo con poco entendimiento. Bien, aquí David no esperaba ni más ni menos de lo que Dios había prometido. David aquí, hermano, cuando él ora, no esperaba ni más que Dios le diera más, ni que Dios le diera menos, sino que Dios le iba a dar lo que Dios había prometido. Importante. Nosotros los cristianos no podemos esperar ni más ni menos de lo que Dios ya ha prometido. Eso es la oración de David. David está diciendo, confirma tu palabra, lo que has dicho conforme a tu siervo y conforme a tu casa. Yo no espero que hagas más ni que vas a hacer menos, yo espero lo que tú has dicho que vas a hacer. Y eso es la bendición, hermano. Cuando oramos conforme a las promesas de Dios. David está orando conforme a la palabra dada por Natán. Cada cristiano como David debemos orar conforme a lo establecido por Dios, a su palabra. David dijo, y haz conforme a lo que has dicho. Eso es lo que dijo David. Haz conforme a lo que has dicho. Al orar el Señor, nuestra oración, o al levantar nuestra oración al Señor, debe estar basada, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios, con la esperanza en su fidelidad. Cuando usted ora, hermano, cuando yo oro, esa oración mía y suya, o suya y mía, debe de estar basada en lo establecido por el Señor. 1 Corintios 1:9. Tiene que estar basada en lo que Dios ya ha establecido. Eso es, hermano, lo que David está haciendo. Y muy bonito ejemplo para tomar de David. David primero y Natán cometieron un error. Ellos querían construirle casa, David quería construirle casa al Señor sin contar con la voluntad de Dios. Dios le dice, no es mi voluntad esa. Ahora David aprende la lección y viene delante de Dios en oración y le dice, haz como tú has dicho, haz como tú lo has establecido en tu soberanía. Eso es, hermano, lo que David está haciendo y dejándonos el ejemplo a nosotros. Dios contesta a David su segunda petición, no haciendo faltar rey sobre su casa. Lo más glorioso que encontramos en el cumplimiento de esta promesa, el Rey de Reyes que vendría y reinaría sobre el trono de David. Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas 1:31 y 33. Alguien que me lo lea. Lucas 1:31 al versículo 33. Amén. Y
y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vea lo que David está orando. Haz conforme tu palabra. Después de muchos años, Dios afirma y confirma aquella palabra que había hablado, que no faltaría rey en la casa de David, y envía a su Hijo Jesucristo para que reine por siempre sobre el trono de David. Ahora vean, mis queridos, por eso cuando venimos delante del Señor, evitémonos de hablar palabras vanas que no estén conforme a la voluntad de Dios. O si yo sé que cometemos muchos errores a veces al orar, pero David aprendió la lección y oró conforme a lo establecido por Dios. Ahora aquí, hermano, cuando Dios envía a Jesucristo, confirma la oración de David. David no lo vio, pero sí aquellos lectores que conocían, amén, estos extractos del Antiguo Testamento se dieron cuenta de que la promesa de Dios hecha a David se había cumplido. Versículo 26 de la porción que tenemos. David dice que sea engrandecido tu nombre. En otras palabras, sobre todo esto, que sea tu nombre el que sea engrandecido, no el de un hombre. Aunque confirmes tu palabra, dice David en el versículo 26, que sea tu nombre el que sea engrandecido, no el de David, que sea tu nombre el que sea engrandecido, que sea Dios reconocido para siempre por todo lo que ha hecho a favor de su pueblo Israel. Que no sea David, que sea Dios el que sea engrandecido por todo lo que has hecho a favor de tu pueblo Israel. Aquí, hermano, podemos hacer una comparación. Ahora, todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, que no seamos nosotros vanagloriados, sino que el que lleve toda la gloria sea Dios. Sea Él, no nosotros. Eso es, hermano, lo que David está tratando de decir. Aunque tú engrandezcas la casa de David y confirmes tu palabra, que no sea ningún hombre vanagloriado, que no sea yo, dice David, que sea tu nombre exaltado en todas las naciones. Viene Jesucristo. De igual modo, todo cristiano debe buscar que solo el nombre de Dios sea engrandecido. Romanos 11:36, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo, hermano, lo que hagamos sea para la gloria de Dios. De igual modo, todo cristiano, todos nosotros, amén, debemos de glorificar y exaltar solamente al único Dios verdadero. Bendito sea el Señor. También dice, y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. O sea, que todos digan, no David, sino Jehová Dios, sea Él reconocido. Sea Él quien reconozca. Que todo Dios sea reconocido como el único Dios que gobierna a Israel. También en nosotros que en todo sea Dios reconocido como el único que gobierna nuestras vidas. Hermano, así como David ora que solo Dios sea reconocido, también nosotros podemos orar de esa manera. Que sea solo Dios reconocido en nosotros, porque Él es el único Señor. Recuerde que hablé de un rescate al principio, que Él es el único que nos rescató y hoy Él es el único nuestro Dios que gobierna nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Nadie más, sino solo el Señor. Dios escogió a Israel para darnos su palabra y a Cristo mismo. Ahora vea. Hablamos de un propósito. Aquel tema lo declara, gloria sea al Señor, que Dios escogió a Israel para darnos su palabra y a Cristo mismo. Y eso es lo glorioso. Ahora vamos a pasar donde Pablo, hermano, empieza en el libro de Romanos capítulo 9
a hablar de la elección del pueblo de Israel. La situación de Israel causó tristeza y dolor al apóstol Pablo. Ya vimos cómo David engrandece solamente a Dios y pide que confirme su palabra. Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento, Pablo hablando de la elección del pueblo de Israel, pero Pablo le causa tristeza al ver sus hermanos en carne o sus parientes en la carne, que ellos, hermanos, no han tenido fe para reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es lo mismo que le ocurre en su corazón y en el mío al ver nuestros parientes que no quieren aceptar a Jesucristo como el único Dios, el único Salvador de sus almas. Entra tristeza y muchas veces entra, hermano, desesperación. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que le ocurrió al apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 1 del libro de Romanos. Bendito sea el Señor. Capítulo 9, versículo 1. Y dice Pablo, y miren lo que Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice él. Bien, en el capítulo 9, el capítulo 11, Pablo habla de Israel y su elección. Ahora bien, Israel ha dejado de cumplir su designio divino. Hermano, y esto debería nosotros traerlo a nuestro corazón. Usted y yo podemos ser el pueblo escogido por Dios como gentiles, pero la pregunta es, ¿estamos cumpliendo el propósito con que Dios nos ha llamado? ¿O hemos vuelto estériles como el pueblo de Israel sin cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer? O sea, en nada, hermano, no diferimos mucho del pueblo de Israel si no estamos cumpliendo el propósito con que Dios nos ha escogido. Ellos fueron un pueblo escogido con el Señor, para que las naciones vieran en ellos que solo un Dios había todopoderoso. Ahora, Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, como antes dije. Somos luz de esta tierra y sal de ella. Ahora, la pregunta es, mis queridos, ¿estamos cumpliendo el propósito con que Dios nos ha llamado? ¿Estamos proclamando el Evangelio como Dios ha mandado que lo hagamos? O sea, esa es la pregunta. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Dice Pablo. Bien, Pablo aquí usa de forma explícita, hermano, su conciencia, que también es usada en Romanos 2:15 y Romanos 13:5. Ahora, la conciencia de Pablo estaba limpia. Él usa su conciencia. Mi conciencia, dice, él pone su conciencia. Ojalá y nosotros pudiéramos poner nuestra conciencia, hermano. Ojalá fuera así. Pablo claramente piensa en esto como que diríamos, conscientemente, mis hermanos, yo estoy haciendo lo más que puedo en la obra del Señor. Estoy estudiando la Biblia lo más que puedo para predicarle a ustedes. La conciencia mía me es testigo y el Espíritu Santo lo confirma. Qué lindo sería que pudiéramos decir eso. Pablo claramente piensa, no, él dice que me dieron de Freddy que fogué un poquito y ya habló cualquier cosa. No, aquí en esta congregación no, Mica. Espero que no suceda eso. En esta congregación, cada quien que predique, hermano, se esfuerce. Esfuerce para hacerlo bajo la voluntad del Señor. Y que los oyentes entendamos lo que queremos decir. Pablo claramente piensa en esto como una autopercepción. O sea, es como un autoexamen. Autopercepción, hermano, que yo estoy percibiendo lo que estoy diciendo. O sea, estoy percibiendo. Es como que cuando yo leo un párrafo de la Biblia, un párrafo del periódico, algo de un libro, esa percepción que tengo para entenderlo se llama la comprensión del texto. Pablo está comprendiendo que lo que él está diciendo es veraz, porque el Espíritu Santo se lo está confirmando. Bendito sea el Señor. Y él pone su conciencia, bendito sea Dios, para hablar de esto.
Él está poniendo su conciencia. Es una percepción moral basada en la revelación divina. O sea, esa percepción que Pablo tiene y pone su conciencia, es como que lo estén acusando de algo y diga, hermano, conscientemente yo me siento limpio. Yo siento que usted me está acusando de por justo. Mi conciencia me da testimonio que yo estoy limpio de tal acusación. Ahora, Pablo conscientemente tiene una percepción divina basado en lo moral. No iba a estar mintiendo. Recordemos que dice Pablo, verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué Pablo va a declarar? Porque Pablo pone a Jesucristo, al Espíritu Santo y su conciencia como testigo. Versículo 2. ¿Qué Pablo va a decir? Se lo voy a leer otra vez para yo y ustedes entenderlo. Bueno, aquí la gramática lo usé mal, pero yo pude entenderlo de esta manera y quiero que usted también lo entienda como dice esta traducción, nueva traducción viviente. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor, dice Pablo. Tengo mi corazón lleno de amarga tristeza y infinito dolor. Esto es lo que siente Pablo por sus hermanos. Dice la Reina Valera, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, Pablo, hermano, sentía un dolor terrible por sus hermanos en carne. Pablo sentía tristeza por sus hermanos israelitas. La incredulidad de ellos hacía que Pablo sintiera tristeza. Ahora, hermano, y eso es lo que hace a nosotros los creyentes, que la incredulidad del mundo hace sentir en nosotros tristeza. Todos nosotros cuando predicamos quisiéramos, hermano, que el incrédulo se convirtiera a Cristo, pero hay incredulidad en su corazón. Hay hermano, eso, dureza de corazón, como dice el libro de Ezequiel. Pablo conocía el propósito de Dios para con ellos. Esto es, hermano, lo importante. Pablo conocía el propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Amén. Pero ellos no lo habían cumplido. Pablo conocía ese propósito, el pueblo de Israel, porque Dios los había sacado. Por tanto, ver al pueblo tan distante, hermano, y eso es lo que nosotros los predicadores a veces nos da tristeza en el corazón de ver el pueblo a veces tan distante, después de enseñarle, hablarle, decirle, hermano, no haga esto, no haga lo otro por medio de la palabra. En muchas ocasiones no vaya a creer, entra tristeza en nuestros corazones en ver que, hermano, no sé por qué, que estoy haciendo mal, que debo de hacer mejor para poder expresar mejor la palabra de Dios, para que el pueblo entienda. Eso era el dolor que Pablo sentía, bendito sea el Señor, de ese plan divino, tan distante del plan divino de Dios, le causaba continuo dolor. Esta es la reacción que causa aquello que tiene una revelación clara sobre los propósitos de Dios. O sea, esto, hermano, es causado solo en aquellos que han conocido el plan divino de Dios para su pueblo. En los que no han comprendido este plan, les da igual. ¿Quiénes son estos? Aquellos hermanos que no se preocupan por la vida espiritual del pueblo y no les importa predicar cualquier cosa al pueblo. Ellos no han comprendido el plan divino de Dios para con su pueblo escogido. Hay una carga por el cumplimiento de esa visión. Ahora, cuando alguien ha comprendido, como el apóstol Pablo en el versículo 2, hay una carga sobre de esa persona, sobre de él, por preocuparse para que ese pueblo entienda el propósito de Dios para con ellos. Y explícitamente habla la verdad verdadera de Jesucristo. Sí, dije la verdad verdadera de Jesucristo. La verdad es Jesús. ¿Quiénes lo hacen? Solo aquellos que han entendido el propósito divino de Dios para con su pueblo. Fue lo que Jesús sintió por Jerusalén. Lucas 19, 41 al 42 y Mateo 23, 37 al 39. Jesús sintió dolor por Jerusalén, lloró por esa ciudad. Es lo que debe de hacer, hermano, todo ministro, predicador del Evangelio, sentir ese propósito de Dios sobre sus espaldas. Ah, pero cuántos ocioso se ha levantado hoy.
Que Dios tenga misericordia. Y nosotros, hermanos, en esta congregación que predicamos, no nos volvamos ociosos del Evangelio. Que no confiemos en nosotros mismos. Bendito sea Dios. Todo aquel que es llamado por Dios siente esa carga por el pueblo de Dios y por medio de la palabra y bajo la voluntad de Dios. Busca que los propósitos de Dios sean cumplidos. Por medio de la palabra, por medio de la revelación de la palabra, gloria sea al Señor, busca que los propósitos de Dios sean cumplidos en el pueblo. Pablo confirma lo dicho en el versículo 1 y el versículo 2 en el versículo 3. Pablo va a confirmar lo que él dice en estos dos versículos, amén, del capítulo 9, 1 y 2. Él va a confirmarlo en el versículo 3. Le vuelvo a leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué él siente dolor? Por mi pueblo, mis hermanos, judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarnos. O sea, eso es lo que dice Pablo, le leo de la Reina Valera. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice Pablo, si eso yo pudiera hacerlo, yo estoy dispuesto a someterme a tal cosa para que ellos puedan ser salvos por medio de Jesucristo. Ahora mire, hermano, aquí Pablo usa el principio del amor, lo que nosotros poco usamos. No me importa lo que piensen de mí, yo siento que yo estoy bien. Bueno, usted está violando un principio que es el principio del amor. Está violando ese principio. Porque no le importa a su hermano y no me importa a mi hermano. Me importo yo. Soy orgulloso. Yo me importo yo solo. Ahora Pablo no está pensando de esa manera. Pablo ahora está diciendo, yo quisiera que fuera así, pero no va a ser así, hermano. No va a ser así. Aunque Pablo fue llamado para ser apóstol de los gentiles, Romanos 11:13 y Gálatas 1:15 al 16, Pablo está, hermano, con ese dolor por sus hermanos. Hace eco de los... Oiga, hermano, y usted es lo glorioso. ¿Se acuerda que vengo diciendo que debe de ser conforme a la voluntad de Dios revelada por la palabra? Pablo está haciendo un eco ¿a qué? A los sentimientos de Moisés al enfrentar la incredulidad del pueblo judío o el pueblo de Israel. Éxodo 32, versículo 20 al 22 y versículo 32. Moisés pide a Dios que perdone al pueblo del pecado. Oiga lo que dice Moisés. Y si no dice Moisés, rame ahora de tu libro que has escrito, dice Moisés. Ahora, ese hermano es una conciencia llena de dolor por la incredulidad de un pueblo que Dios había llamado. Y Pablo está haciendo eco de estas palabras de Moisés. Pablo es tanto el amor que siente. Qué bonito, hermano. Y la carga que siente por sus parientes, que dice, deseara yo mismo ser anatema. Del griego significa consagrado, deseara yo estar consagrado a destrucción en el infierno. O sea, Pablo dice, yo desearía ser consagrado al infierno si mis hermanos judíos se convirtieran a Cristo. Como dijera algún predicador entre nosotros, yo estoy dispuesto a desvelarme para enseñar a la congregación. Ah, qué bonito. Ahora Pablo aquí podemos decir que está hablando hipotéticamente, mis queridos. Desearía yo. Está hablando hipotéticamente. ¿Cómo? En otras palabras, si esto fuera posible, sufrir la maldición de Dios por ellos. O sea, si fuera posible, yo, dice Pablo, sufrir la maldición de Dios por ellos, yo lo haría. Esto es una fuerte declaración de amor de parte del apóstol Pablo. Mas, sin embargo, ni Moisés ni Pablo pudieron hacer esto. No pudieron. ¿Por qué, mis queridos? No pudieron soportar este juicio. ¿Por qué? Porque ese juicio divino vino sobre el Señor Jesucristo. Dado que ellos mismos, Moisés y Pablo, eran hombres pecadores que necesitaban de Dios, pero vino Jesús
para que Él soportara, y Él se hizo anatema por nosotros los pecadores, murió en la cruz del Calvario, Él soportó el dolor por nosotros para que se cumpliera, bendito sea el Señor, esa palabra, gloria a Dios, que en Abraham nosotros en la fe íbamos a alcanzar esa promesa. O sea, Pablo no podía, y Moisés no podía. ¿Por qué? Porque Jesús fue y es completamente santo. Podía rescatar a otros de la maldición de Dios, soportando esa maldición en un madero. Solo Jesús. Solo Jesús, Gálatas 3:13. Nadie más podía hacerlo. Pero fue una forma de Pablo de expresar su amor profundo por sus hermanos judíos. O sea, fue una manera, es como que hermano, un hijo nuestro está enfermo y tenga un dolor severo, y uno diga, yo quisiera que ese dolor se me pegue a mí para soportarlo. Eso era lo que Pablo decía. Yo quisiera alcanzar esa maldición por mis hermanos, por ese dolor. Yo quisiera sufrir por ellos para que ellos sean salvos. Yo quisiera tener ese dolor de mi hijo para que él no sienta nada y él sea sano, pero que yo no sufra. Eso era lo que Pablo estaba tratando de decir. Y eso es, hermano, lo que todo ministro del Evangelio pensaría hacer. Bendito sea el Señor. Pablo, en esa explosión de amor por sus compatriotas, deseaba ser cortado de la tierra de los vivientes, como anatema, si esto beneficiare a sus hermanos en carne. O sea, esto es lo que Pablo decía, va a ser cortado de la tierra de los vivientes como anatema, si esto beneficiara a sus hermanos en carne. Ve, ser excomulgado de la congregación de los fieles, si ellos pudieran, mis queridos, dar a los de su raza algún bien espiritual. O sea, todo eso, ser excluido de compartir la fidelidad de fidelidad que hay en Cristo, si con eso pudiera conseguir la salvación de sus hermanos judíos. Eso era lo que Pablo deseaba. Pero nada de esto puede dar un bien espiritual a nadie. Si no hay un arrepentimiento de pecado, fue lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 32:33 que cité al principio. Quiero que leamos el versículo 33 solamente del Éxodo 32. Vea lo que Dios le dice a Moisés. Por eso dije al principio, Pablo, aunque sentía este dolor, no podía hacer mucho por sus hermanos judíos. Amén, ¿alguien lo tiene? Éxodo 32:33. Dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén. Ahora vea, mi querido. Moisés le ha dicho, le ha declarado en el versículo 32 a Dios, ráeme del libro. Ahora Dios le dice, no puedo hacer tal cosa. Voy a raer el que peque contra de mí. Ahora, por eso, hermano, Pablo estaba pidiendo algo imposible, pero él lo hacía con ese grande amor que sentía por sus hermanos judíos. Él no le importaba sufrir tal cosa, aunque por eso dije al principio, está hablando hipotéticamente. Algo que no puede llevarse a cabo. Señor, yo voy a morir por mi hermano en carne, pero que él sea salvo. Hijo, eso no se puede. Ya murió Jesucristo por él. Él tiene que creer por fe para que sea salvo. De otra manera no puede hacerlo. ¿Cuántos hermanos quisieran morir literalmente por su familia si esto hiciera que ellos fueran salvos? Pero no se puede. Ya Jesucristo murió. Bien, aunque sabemos que Dios eligió a Israel como un pueblo étnico, mis queridos, geográficamente, pero ellos tienen que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Romanos 2:28 al 29 y Romanos 9:6 y versículo 8. Ellos tienen que venir. El amor que miramos en Pablo es un amor, hermano, ministerial, dado por Dios a su siervo ministro. Y esto nos recuerda a Jesús. Este amor que Pablo sentía era un amor ministerial, dado por Dios a sus ministros. Y esto nos recuerda a Jesús, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Juan 10:11.
Debería de haber ese amor en cada siervo de Dios. Aleluya. Ese amor al rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, Hechos 20:28. Debería de haber ese amor sacrificial, mis queridos hermanos. Hermanos, todo lo que un ministro hace por la obra es bueno. Pero lo más importante y singular delante de los ojos de Dios es enseñar la palabra que Él ha mandado a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Eso, hermano, es el top de todo lo que Dios ha dado. Hermano, aquí podemos, hermano, visitarlo, podemos ayudarle económicamente, orar por usted, pero el mandato principal de Dios para sus ministros es enseñar la palabra de Dios al pueblo, al rebaño que le ha puesto delante de él. Eso es lo principal que Dios ha puesto a los ministros. Eso es todo. Y lo demás es lo de menos. Y lo demás es lo de menos. ¿Es malo? No, es bueno. Pero Dios ha puesto a esa persona al frente para que instruya a la grey que ha puesto delante de él. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La promulgación de la ley y el Redentor vinieron de Israel. Ya vimos el amor que Pablo sentía por el pueblo de Israel, que es un amor ministerial que Dios había puesto en su corazón. Y miramos cómo Pablo sufre. Él explica en el Gálatas capítulo 3, empezando el versículo 1 adelante o 3 creo en adelante, como Pablo explica, gloria sea al Señor, que el evangelio que él predica fue revelado por Dios. Ahora, bendito sea el Señor, Pablo pasa al versículo 4. Aquí, el pronombre israelita se refiere, hermano, a los descendientes de Abraham por medio de Jacob, el cual Dios cambió el nombre a Israel. Génesis 32:28. El pronombre, o sea, aquí Pablo está hablando, vea lo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El pueblo de Israel son la adopción. Aquí no está hablando, hermano, con respecto a salvación, ya que toda persona judía será salva. Pero alguien va a decir, hermano, y que dice Romanos 11:26. Aquí no está hablando de que todo Israel será salvo. Si alguien puede leer, hermano, en su casa, el capítulo 11 de Romanos, vaya específicamente donde dice y pone el ejemplo de Elías. Y se va a dar cuenta de lo que Dios está hablando. Sino que una elección en la soberanía de Dios de toda una nación para recibir un llamamiento, un pacto y la bendición de Dios. Podemos encontrar una referencia a la adopción en Éxodo 4:22 al 23, donde se refiere a Israel como su hijo. Romanos 8:15, Isaías 63:16 también, donde Dios habla de ellos como hijos. Podemos entender entonces la adopción de Israel como un pueblo escogido por Dios a fin de llevar a cabo sus misteriosos designios, y es en este sentido que es aplicado al pueblo de Israel como hijos. Bendito el Señor. Amén. ¿Algún comentario, hermano, hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí? Con respecto a esto. Hermano, yo les he dicho que yo me preocupo cuando todos están callados. Uno es porque no he entendido nada, o dos porque entendió. Pero yo me preocupo por eso, gloria sea al Señor. ¿Algún comentario, hermano, de esto que hemos hablado desde David? Solo tenemos ya 5 minutos. Yo solo quisiera preguntar, primero Pablo está refiriendo a sus parientes. Sí, en este capítulo 9 sí. Sí, eso, sí, Sí. Dios está refiriendo, no es como al pueblo, sino A sus parientes. Sí, aquí Pablo en el capítulo 9, hermano, en específico está hablando de sus parientes Israel. porque es el único pasaje donde Pablo menciona Sí. esta parte, como de
Sí, ahí está hablando él específicamente del pueblo de Israel, no del Israel espiritual. No, ahí está bien en el capítulo 11 habla más del Israel espiritual, pero en el capítulo 9 está hablando específicamente. Es como que Dios habla específicamente de sus parientes en carne. Es como que estuviera hablando de sus primos, sus hermanos, Sí. Eso es específicamente en el capítulo 9 que Pablo habla, específicamente de Israel. Amén. Sí, de Israel, pero siente ese dolor por ellos, por sus hermanos, los israelitas. Amén. Si no, hermanos, lo dejamos hasta ahí, porque es grande, es largo lo que viene más después. Lo dejamos hasta ahí, gloria sea al Señor. Y no, hermano Carlos va a continuar la tepa, no a diferir el ciento de minutos. Sí, estoy en la clase número 3, mis hermanos, para que sea Dios obrando en cada uno de nosotros, amén. Que sea Dios obrando en cada uno de nosotros y aprendiendo de la palabra del Señor. Y creo que hoy pudimos aprender cómo David oraba. Bueno, 3 puntos importantes, hermano. Uno es, para concluir la conclusión, la tengo al final de toda la clase. Pero el punto importante es lo que David hace, gloria sea al Señor. El primer punto importante es lo que David hace, de sentir aquella idea brillante. ¿Se acuerda la idea brillante de David de construir casa a Dios? Pero David ni Natán habían consultado a Dios. Después Dios manda respuesta a David que él no va a construir casa, sino que le dice qué es lo que va a hacer. Luego después encontramos la oración de David del 18 al 29, encontramos la oración de David y que David ora, hermanos, conforme a lo establecido, a lo dado por Dios, la palabra dada por Dios al profeta Natán. David ora por medio de esa palabra que recibió. Luego después, cuando pasamos, otro punto importante es cuando pasamos al capítulo 9 del libro romano, amén, del 1 al 5, hermano, encontramos, amén, el dolor, que yo ya dije, que siente un ministro del Evangelio para con su pueblo que Dios ha puesto al frente de él. Que el propósito, dije, es enseñar la palabra de Dios. Entonces, encontramos los 3 puntos, hermano, hasta aquí, hasta esta enseñanza, aunque más adelante está el pasaje en Zacarías. Ahora bien, esto es lo que aprendemos. Primero, contar con el Señor, que sea una idea muy brillante, hermano, y no estoy hablando con sarcasmo, que sea una idea muy bonita, consultar con Dios. Luego después, orar bajo la voluntad del Señor. Y los que Dios ha puesto al frente, hermano, que lo hagamos de una manera correcta, de una manera explícita. Yo siempre digo, hermano, que el mensaje sea que hasta un niño lo entienda, gloria sea al Señor. Y eso lo hacía mención, hermano, con un jefe de mi hijo. Yo le decía, nuestro deber es predicar la palabra de Dios, que hasta un niño la entienda. Que hasta el que, hermano, aquel que empieza a tener conocimiento pueda entender la palabra de Dios. Ese es el mensaje, bendito sea el Señor, porque él me hacía mención de la doctrina que nosotros predicamos, o sea, que nosotros practicamos como Pentecostés. Y yo le decía, hermano, un teniente, yo le decía, hermano, nosotros predicamos el mensaje, que lo predicamos que hasta un niño lo entienda en la congregación. Ese es nuestro deber. Que lo entienda todo aquel que está sentado en la congregación. Así, hermano, que esos son los puntos más importantes que encontramos hasta aquí en esta enseñanza. Bendito sea el Señor. Así que Dios les bendiga. Sigamos adelante, hermano. Hermano Carlos será el encargado, si Dios así lo permite, o si no, mi persona nunca sabe, de la siguiente clase número 3. Estúdiela y aprendamos de ella, mis queridos hermanos. Y como siempre digo, oren por nosotros, hermanos. Oren por nosotros, para que sea Dios ayudándonos a poder entender los propósitos divinos de Dios en nosotros. Pongan de pie y oremos al Señor. Padre, oh gracias, Señor, porque hasta aquí hemos estudiado tu santa palabra. Hemos estudiado tu santa verdad, Señor. Dios mío, hermano, ayúdanos, Padre eterno, a poder entender esta bendita palabra, Señor amado. Que podamos con nosotros, Señor, entender tu palabra, Cristo de la gloria. Permita, mis hermanos, Señor,